Bien, buenas noches a los presentes y también los que están a través de los medios. Empezamos con una oración, sí, para que el Señor guíe este momento del mensaje. Gracias, Señor, porque una vez más podemos estar en tu casa. Señor, has permitido que así lo podamos hacer de una forma libre, Señor, de una forma pública. Gracias, Señor, porque hemos cantado tu nombre, aprendiendo, Señor, a estar a tus pies, Señor, y que el mensaje en esta noche, Señor, lo que has hablado en mi vida, Señor, lo pueda también transmitir de una forma especial y también que podamos seguir, Señor, descansando en ti, Señor, llegar a tus pies, Señor, y también esto poder compartirlo con los demás. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título, sí, de este pequeño pensamiento se llama Escogiendo la buena parte. Sí, cuando sé del mensaje de hoy miércoles, empecé como uno siempre empieza a buscar ideas o temas, siempre ve su vida personal o también algo que está sucediendo, entonces como que uno tiene que buscar y tratar de transmitir. Si bien, bueno, los de Pegüeña, hace un tiempo compartí un pequeño pensamiento y esto es como un redoblado de apuesta. ¿Cuántas veces, y esto es una pregunta, se le prendió la luz del tanque de reserva del vehículo? ¿Hoy una? ¿O cuántas veces salimos de viaje o necesitamos recargar, por ejemplo, el termo y vamos en la mitad del viaje y nos damos cuenta que no teníamos el termo cargado? O el paquete de la yerba estaba vacío. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Muchísimas veces. Incluso yo me acuerdo cuando empecé a tener vehículo, yo siempre agarraba y bueno, le ponía combustible, total, iba a andar. Y bueno, venía el reto de arriba diciendo, pero si se te va a terminar rompiendo, se prendía la luz y hasta que aprendí por las malas que tenía que tener un poquito más arriba del medio tanque. O también un vehículo se compone de muchos otros líquidos, por ejemplo el aceite, el refrigerante, y son cosas que uno tiene que ir cuidando cuando tenemos un vehículo. También el líquido de freno es bien importante. Así que a través de esta analogía yo lo que les quiero compartir y hacer una pregunta es, ¿alguna vez sintieron que nuestro tanque personal estaba en reserva? Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos el tanque en reserva durante mucho tiempo? Saben que los vehículos modernos tienen lo que se llama una bombita, que es la que absorbe y manda al motor el combustible, que esa bombita cuando mucho tiempo está sin combustible se empieza a quemar, porque se refrigera a través del combustible. Entonces por eso, y acá va un consejito, nunca hay que tener el tanque por debajo de la mitad, porque se puede quemar esa bombita, pero también cuando un tanque siempre está a un cuarto, digamos, de llenado, hay mucha basura que se va acumulando en el fondo y entonces eso después se empieza a chupar y ¿qué pasa? Empezamos a tener problemas y hay que ir al mecánico, a un taller. Entonces, esto es, ¿alguna vez hemos sentido tener el tanque de nuestra vida en reserva? ¿Y qué sucede cuando tenemos mucho tiempo nuestro tanque de vida en reserva? Saben, al igual que esto, más que nada para entenderlo, podemos quemarnos o podemos empezar a absorber esas pequeñas partículas o esa mugre que se encuentra en el fondo y cuando esto sucede nos convertimos en personas que podemos volvernos personas quemadas e inoperantes. ¿Sí? Y entonces, cuando buscaba preparar este pequeño pensamiento, se me vino pensar, bueno, ¿cuál es este tanque de vida que tenemos nosotros? Porque hasta que sabemos, no funcionamos a combustible o a gasolina, ni a batería. Entonces, ¿cuál es ese tanque de vida? En la Biblia se menciona dos tipos de vida, o hay dos traducciones para vida. Una es bios, vida bios, que es de la parte de la biología, de algo que es orgánico, de la fisiología que está en nuestro cuerpo. Esa es una traducción de vida que es bios. Pero también hay otra traducción que es vida zoe. ¿Alguien alguna vez escuchó esto? Vida zoe, con Z o E. Y la vida zoe es la vida espiritual, ¿sí? Es la vida eterna. Y muchas veces nosotros en nuestro diario andar podemos descuidar nuestra vida zoe.
Ahora pues yo pregunto, ¿quién alguna vez ha descuidado su vida bios? Hoy, ¿qué comieron al mediodía? ¿Sí? Eso algunos lo tenemos bastante presente, no se nos pasa por alto. ¿Sí? Cuidamos nuestra vida bios, pero ¿cuántas veces cuidamos nuestra vida zoe? ¿Sí? Por eso cuando en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida, yo he venido para que tengan zoe, y es para que se tenga en abundancia, no a medias. Por eso los invito a buscar el pasaje de Lucas 10:38. Vamos a ver una persona que probablemente su vida zoe ha estado en una situación de reserva o ha estado mucho tiempo con el tanque medio vacío y casi se quema. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bien, leemos el pasaje de Lucas 10:38. ¿Sí? Aquí nos está contando cuando el Señor Jesús habla sobre el buen samaritano, luego cuando Él descendía, dice que visita a Marta y a María. Versículo 38 dice, y aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. Verso 42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántas veces, y acá otra pregunta también para hacerlo más interactivo, cuántas veces hemos recibido a una persona importante en nuestra casa? Más de una vez seguro, y cuando viene una persona importante a nuestra casa, ¿qué pasa? No es que, bueno, servite, bueno, fíjate que ahí están las cosas, sino que uno se preocupa, prepara, va pensando, va meditando con tiempo, ¿sí? Para que esa persona se sienta bien recibida en ese hogar, ¿o no? Entonces, esto le pasaba a Marta también. Era el mismo Señor Jesús que iba a visitar a su casa y entonces ella empezó a preparar, a meditar. ¿Y cuántas Martas hay en la iglesia? Sabemos que hay una que se llama Marta, pero Marta así de estas que se preocupan, que organizan, que meditan. ¿Cuántas Martas hay? También los varones. ¿Sí? Yo antes tenía una particularidad y era que nada se podía salir del renglón. Hoy ya como que un poco más, bueno, como salga. Pero tenía esto, ¿sí? Y entonces también nos podemos identificar con Marta cuando algo importante viene o cuando tenemos que hacer algo importante, le dedicamos tiempo, le dedicamos, ¿sí? O queremos que eso salga perfecto. Cuando Marta, ¿sí? Recibe al Señor en su casa, podemos definirla como una persona perfeccionista que es activa, buscando resolver cada detalle, resuelve. Y también hay una particularidad de Marta, que es una persona acelerada. ¿Sí? Cuando alguien viene y se está haciendo la hora, uno empieza a correr, va, busca, le faltó algo, manda a alguien. Entonces busca resolver y andamos todo el tiempo acelerados. Y saben que muchas veces cuando leí este pasaje y también leí algunos comentarios, hay una pregunta. Porque Marta estaba sirviendo, pero María estaba adorando. Y entonces, ¿qué es mejor, servir o adorar? ¿Qué creen ustedes? El equilibrio, dice Alberto. Entonces surgió esta pregunta, ¿qué es mejor, adorar o servir? Saben que en el contexto hebreo, la adoración es entendida también como servicio. ¿Sí? Y ahí hay una traducción que es abodá, que es con B larga, se traduce como consagrar lo que yo hago para el Señor. Y esa consagración es adoración. Muchas veces uno dice, sí, le estoy consagrando mi vida, pero a veces estamos haciendo cosas y no estamos pensando, bueno, esto es para el Señor. Incluso llevando la cuchara a nuestra boca, dice que tiene que ser para la gloria del Señor. ¿Cuántas cosas hacemos en nuestra vida y no estamos siendo conscientes de esto? Pero entonces es esto. En el contexto hebreo, ambas estaban adorando al Señor. Pero entonces, si Marta estaba adorando y María también está adorando, ¿cuál es la confrontación que el Señor le hace a Marta?
El Señor, cuando confronta a Marta, no está diciendo que está sirviendo mal, sino que le está diciendo que hay un desorden y hay una ansiedad en ella. Ella está reflejando este desorden. Y saben que, como compartía al principio, era una persona que estaba al borde de quemarse por tener su tanque o su tanque de vida en reserva. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos andado corriendo, llevando, trayendo, tratando de hacer algo bien y no nos damos cuenta de esto, y cuando ya saturamos, ahí nos damos cuenta de que antes tendríamos que haber hecho una pausa? Entonces, de esta historia, ¿sí?, podemos entender que María es una persona que es dependiente o muestra una dependencia del Señor. Y en varias ocasiones se menciona cómo ella está a los pies de Cristo. Cuando muere Lázaro, cuando Él es crucificado, ¿sí?, o cuando lava sus pies, siempre vemos a María en esta actitud de humillación y de dependencia al Señor cuando está a sus pies, como cantamos en la canción en la apertura. Pero también Marta es una persona, o podemos entenderlo, como alguien con autosuficiencia, ¿sí? Y entonces yo los invito a pensar en su servicio, que estamos todos entre servidores. ¿Cómo estamos? ¿Siendo Marías, siendo dependientes del Señor? O a veces nos llega la Marta, ¿sí?, desde nuestra autosuficiencia, que servimos desde nuestra fuerza, desde nuestra capacidad, desde nuestro liderazgo, y muchas veces buscando la perfección o buscando que, ¿sí?, el servir, andamos en una constante aceleración. Por eso los invito a que piensen en su servicio, el que están realizando, si alguna vez les ha pasado estar como Marta, corriendo, buscando la perfección, pero también están acelerados. Entonces, cuando un auto está acelerado, ¿qué pasa? ¿Va lento o qué? Progresivamente va ganando velocidad y no es algo que se detenga. Entonces, cuando nosotros estamos acelerados, no paramos, y esto lleva a que nuestro tanque se vacíe, al igual que un vehículo, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos en viaje, ¿qué tenemos que tener en mente en la ruta? ¿Que haya qué? Una estación de servicio. ¿Por qué? Porque es necesario volver a recargar el tanque, ¿sí? Hoy en día vieron que está todo lo eléctrico, está lo complementario para llegar más lejos, ¿sí? Pero bueno, nos quedamos con lo convencional, ¿sí? Siempre tenemos que hacemos un viaje o estamos en un trayecto, tenemos que tener presente que nuestro tanque tiene que ser recargado, porque si no se va a vaciar. ¿Y qué pasa cuando el tanque se vacía? No podemos seguir avanzando. Entonces tenemos que tener esto en mente, que a veces cuando andamos acelerados y no paramos, esto lleva a que nuestro tanque se vacíe. Y cuando un tanque se vacía, muy probablemente empiecen a fallar algunos componentes. Pero como nosotros no somos un vehículo, ¿sí?, ¿cómo buscamos esa forma de rellenar nuestro tanque de vida, nuestro tanque Zoe? ¿Sí? ¿Saben que cuando descansamos o cuando nos tomamos un tiempo para dedicar nuestro tiempo al Señor? ¿Saben que uno de los 10 mandamientos, que por ahí no es muy nombrado, ¿sí?, es los que se menciona en Levítico 28? Muchas veces uno dice, bueno, no robarás, no matarás, no hurtarás, y los vamos leyendo, pero hay uno principalmente que es guardar el día de reposo, y esto no quiere decir que sea del sabatista, pero sino más bien el principio que está detrás de este mandamiento, y es parar para recargar nuestro tanque de vida, nuestro tanque Zoe. Y entonces es esa la pregunta: ¿cómo ustedes recargan su vida? ¿Cómo recargan su tanque? Últimamente hay muchos estudios y el ser humano ha aprendido o se está tratando de adaptar a vivir en la multitarea. Vieron cómo los dispositivos, tenemos una ventana abierta, va procesando la información, luego se abre otra, y entonces el ser humano no era así. Pensemos en nuestros abuelos, ¿sí?, que no conocían lo que era esto de vivir en la multitarea. Pero hoy el sistema nos invade y nos hace adaptarnos a ellos de vivir en la multitarea. Por ejemplo, quienes vivimos solos, si tenemos que pensar en tener la comida lista, tener la ropa preparada, las cosas hechas, la tarea pendiente, tenemos que estar resolviendo. Pero en una familia, ¿sí?, cuando hay muchos integrantes, como que esto se puede ir llevando más ameno. Pero también en nuestra vida,
como que nos vamos adaptando a vivir de una forma multitarea. Entonces, llegado a esta situación, uno tiene que optar a veces por lo urgente o por lo importante. A veces, ¿qué se prefiere? Por ejemplo, cuando uno se junta a comer los domingos en familia y llega el mensaje de que hay que resolver algo, se rompió, se quedó tirado. Entonces, o también ven las noticias y empiezan a conversar de eso. ¿Cuál es el verdadero tiempo que se dedica a ese tiempo familiar? Es lo urgente, responder un mensaje, organizar algo o disfrutar de ese tiempo en familia, simplemente como un ejemplo. Y saben, cuando estamos tan pendientes de lo urgente, algunas cosas se comienzan a volver una carga. ¿Sí? Hace un tiempo una situación que pasó en Pegüeña, ¿sí?, me hizo pensar acerca de las cargas que cada uno lleva. No sé si se acordarán el tío. Cada uno de nosotros, muchas veces cuando nos volvemos tan dependientes de lo urgente, puede volverse una carga. Y en una charla de sobremesa, me acuerdo un domingo allá en Villa Pegüeña, una persona menciona que un siervo no es mayor que su señor. Entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿cómo se puede aplicar esto en nuestra vida? Muchas veces cuando pasamos por situaciones penosas o situaciones que no son una carga, uno se empieza a preguntar por qué estamos sobrellevando esto. ¿Sí? Y no puedo dejar de acordarme de Mario, ¿sí?, que él quizás tiene una carga en su vida. Y él se preguntará, bueno, ¿por qué estoy llevando esta carga? Y muchas veces una de las preguntas que sí podemos responder, bueno, porque el siervo no es mayor que su Señor. ¿Y por qué? Porque el Señor llevó la cruz y cargó el peso del pecado de cada uno de nosotros. Y de ahí vemos que Él también llevó una carga. Y muchas veces nos ponemos a pensar dentro nuestro por qué nos toca llevar una carga y pocas veces nos acordamos que el Señor todo eso ya lo pasó porque el siervo no es mayor que su Señor. Y de esta es de la experiencia que me acordaba. Y otra pregunta que les hago es, ¿cuántas cargas llevamos por no saber descansar? ¿O cuántas cargas nos son impuestas y por no tener la capacidad de decir no, nos empezamos a cargar y luego terminamos colapsando? ¿Cuántas cargas llevamos por no aprender a descansar? ¿Saben? Y más que nada uno entonces empieza a pensar, bueno, ¿cuáles son las evidencias de que mi vida puede ser que esté en reserva o que esté empezando a tener el tanque vacío? Uno de ellos es la ansiedad. Últimamente sí, la ansiedad está apareciendo mucho en contenidos de redes, se está estudiando mucho. Y algo característico de la ansiedad es que empieza a aparecer cuando el cuerpo somatiza. ¿A quién alguna vez le latió el párpado del ojo? Sí, bueno, esa es la ansiedad hablando y diciendo, bueno, hay que bajar un poco el cambio. Sí, acá tenemos ¿sí? Cuando nuestra vida se está colmando de mucha ansiedad, nuestro cuerpo empieza a hablar y a decirnos, bueno, es momento de descansar, es momento de hacer una pausa. Porque si nosotros no le hacemos caso, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer más síntomas y poco a poco algo vamos a terminar, hablando así metafóricamente, algo vamos a terminar rompiendo. Otra de las cosas, y es lo que el Señor le dijo a Marta, la turbación. Otra de las evidencias en nuestra vida de que estamos empezando a tener un tanque vacío es la turbación. ¿Y qué es la turbación? Bien, confusión. No es que, ya lo sabía, sino que bueno, tuve que ir al diccionario, ¿sí? Y es oscuridad en la mente, pérdida del pensamiento claro, confusión, según la RAE. ¿Sí? ¿Alguna vez les pasó que, por ejemplo, tenían que hacer algo y estaban tan saturados que no sabían cómo hacerlo? No sé si les ha pasado alguna vez. A mí sí me ha pasado de tener muchas cosas y cuando tengo que hacer algo, por más simple que sea, no soy capaz de resolverlo y es porque me estoy empezando a turbar, ¿sí? Y es una evidencia de que estoy empezando a tener el tanque vacío. Y otra de las cosas, ¿sí?, muy importante que aparece de las evidencias de tener un tanque vacío es el victimismo. ¿Sí? Muchas veces uno dice, tengo que ir a la iglesia. ¿Sí? O se escucha así, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, como si fuera una carga. Pero sin embargo, es muy diferente a decir, bueno, no es que tengo que ir a la iglesia. Puedo ir a la iglesia, puedo servir, puedo estar con mis hermanos. ¿Sí?
Y en esto pensaba en Mario. Muchas veces uno está como viendo, bueno, a qué reunión asistir, a cuál no, pero es porque aparece esto, tengo que. Sin embargo, yo pensaba en Mario y también en una de las charlas que tenía con él, si él tuviera la posibilidad, estaría acá con nosotros. Y muchas veces tenemos esas posibilidades y no las sabemos aprovechar o vemos más el tengo que el puedo. ¿Sí? Entonces, no es que tenemos que, sino que podemos y el Señor nos ha dotado de capacidades y de talentos que los tenemos que poner a su servicio. Por tanto, nosotros podemos servir en la iglesia y podemos asistir a la iglesia. Pero saben, cuando se empieza a sentir como una obligación estar dentro de la iglesia, es probable que empiece a haber una pérdida de gozo. Entonces, un tanque lleno, un tanque de vida Zoe que está lleno, es un tanque que da cuenta de que allí hay gozo. Cuando uno siente gozo en venir a servir, en realizar las actividades, en prepararse, ¿sí? Uno ahí puede estar viendo de que el tanque de vida Zoe está lleno. Pero cuando este tanque empieza a sentirse vacío, empieza el enojo, empieza la frustración, empiezan las competencias. Y son indicios que nosotros podemos ir viendo de cómo podemos empezar en ir tomando un descanso, que no quiere decir un descanso de no hacer nada, sino de apartar un tiempo para recargar nuestro tanque de vida Zoe. Entonces, en un mundo que nos presiona para ser como Marta, de tener las cosas resueltas, de ser apurados, de ser acelerados, de que todo es ahora y pronto, en un mundo que nos presiona para ser como ella, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de María? Y saben que en esta porción que leímos hace un rato, hay un principio y dice así, en el 42, que dice que María escogió. Cada uno de los que estamos acá presentes tenemos la posibilidad de elegir. Tenemos ese privilegio de congregarnos, tenemos el privilegio de servir, tenemos el privilegio de ayudar a otros, y eso parte de una elección que hacemos nosotros. Entonces, cuando yo de chico leía este relato, simplemente lo leía como alguien que iba a comer a la casa y bueno, como que había un reto. Sin embargo, cuando uno empieza a estudiar, puede darse cuenta de muchas cosas. Y una de ellas es este principio que es que María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Y saben que esto cuando uno habla acerca del descanso no significa dejar de hacer algo o irse por un tiempo, sino que nosotros tenemos un compromiso por delante. Cuando empezamos a servir a principio de año, tenemos un compromiso el cual tenemos que realizar. Pero no es un compromiso de lo tengo que hacer sí o sí, sino que nos hemos comprometido con el Señor. Y saben que muchas veces empiezan a aparecer algunos detalles que tienen que ser resueltos. O hay situaciones en las que hacemos de más de lo que debemos hacer. Nosotros, por ejemplo, nos comprometemos a hacer algo y si empezamos a hacer de más, es probable que empecemos a utilizar más combustible del que debíamos para llegar a resolver eso. Y es probable que al hacer más de lo que debamos caigamos en el desorden, en la mediocridad y descuidar el propósito para el cual nos comprometimos. Y esto lo entiendo a través de una historia, que es un hombre, en aquellas épocas, ¿vieron el faro del mar? Antes se tenía que mantener encendido con aceite y combustible para que iluminara. Y había un hombre que tenía esta tarea de mantener ese faro iluminado cada vez que se acercaba un barco. Pero como no era una localidad muy concurrida, entonces de vez en cuando ese faro era encendido. Entonces el hombre, teniendo esta tranquilidad, dice que empezó a dar el aceite que él tenía. Hubo una persona que necesitaba calefaccionarse y le dio un poco de aceite. Hubo una persona que necesitaba encender su lámpara y le dio un poco de aceite. Y así la historia cuenta de que él fue dando el aceite. Pero llegó un día en que su oficio o su obligación, que era encender ese faro, no tenía el aceite necesario para hacerlo encender. Y la historia nos cuenta que ese barco encalló y fue lamentable la muerte de muchas personas. Entonces uno empieza a entender, uno se tiene que centrar en el propósito y no descuidar, ¿sí?, cuando vienen otras cosas en las que podríamos hacerla, pero también tenemos que ser responsables cuando estamos sirviendo y con nuestro tanque de vida. Entonces,
¿Qué podemos hacer entendiendo esta historia? Muchas veces nosotros por nuestro trabajo nos podemos sentir cansados, muchas veces por nuestras cargas nos podemos sentir turbados y estamos necesitando un leve descanso. Entonces, este pensamiento surge, ¿sí?, del pasaje de Mateo 11:28 que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y como dice, y yo los haré descansar. Y en esto concluye el pensamiento de que María estaba a los pies de Cristo, había escogido la buena parte. Y hay una pregunta que la hice anteriormente, que es ¿cómo recargamos nuestro tanque de vida? ¿Cuál es ese momento en el que nosotros nos empezamos a llenar y estamos con el tanque lleno para seguir caminando o transitando la carrera de esta vida? Yo cada vez que voy a Pegüeña siempre escucho música o también escucho algunos podcasts y eso también a mí me ayuda. Y una vez una persona compartió en un grupo que dice que él también disfrutaba, y lo entiendo como esto, cuando iba en su bicicleta hacia su trabajo, recargaba o fueron los mejores tiempos de oración que él decía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos recargar nuestro tanque de vida Zoe? Porque el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Y esto no es una responsabilidad del otro hermano, es una responsabilidad mía con el Señor. Y además, todo ese tiempo que nosotros invirtamos para estar a solas con el Señor es algo que no nos va a ser quitado. Podemos ganar muchas cosas en nuestra vida, podemos adquirir muchos bienes, podemos adquirir muchos títulos, pero eso el día que nosotros fallezcamos o nos vamos de este mundo, ¿dónde queda? Queda. Sin embargo, todo lo que invirtamos para el Señor es algo que no nos va a ser quitado. Entonces quizás por ahí es como un reto, o a veces se toma como un reto sentarse, leer la Biblia, un devocional, pero todo ese tiempo que nosotros invirtamos para el Señor es lo que no nos va a ser quitado. Y recordaba, sí, antes de terminar, que el Señor cuando cargó la cruz, ¿sí?, pensaba en cada uno de nosotros. Sí, muchas veces nosotros leemos los pasajes y nunca nos detenemos principalmente a graficarnos en nuestra mente cuando el Señor Jesús caminaba con la cruz a cuesta hacia el monte. Cuando uno tiene que llevar una carga muy pesada, así sea física, ¿sí?, el cuerpo empieza a sufrir y empieza como a dolerse. También así cuando llevamos una carga interna, el cuerpo empieza a manifestarse de la misma manera. Y entonces por eso hay una canción muy linda, que para terminar sí la voy a leer, pero cerrando esta idea de que el Señor lo hizo todo para nuestra justificación. ¿Sí? Y es nuestra responsabilidad recargar nuestro tanque de vida, ¿sí?, apartando un tiempo para el Señor, como lo dice este mandamiento, para recargar nuestro tanque de vida, no peligrando que nuestra vida se queme o que nuestra vida empiece a presentar roturas, ¿sí?, por andar con el tanque medio vacío y absorber esa mugre que está en el fondo. Así que es un aliento, ¿sí?, aquel tiempo que nosotros apartamos para crecer en el Señor, recordar esto, que estamos adquiriendo algo que no nos va a ser quitado y que también podemos usarlo para bendecir a otros. Hay una canción muy linda, que creo que es el 200, que dice: tú que justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. Dice: tú que cubres mi herida con amor y justicia, oh Cordero fiel. Dice: tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor, porque llegamos al Señor a veces un poco rotos, o a veces en el camino, por no recargar nuestro tanque, nos podemos romper. ¿Sí? Ahí seguramente aparece. Dice: tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Queridos hermanos, espero haber sido claro, no haber hablado rápido, y los animo, sí, a que disfrutemos ese tiempo que nosotros decidimos apartar para recargar nuestro tanque de vida Zoe, ¿sí? Y que todas aquellas cargas que llevamos o todo aquel trabajo que quizás nos está llevando a presentar un tanque vacío, lo podamos dejar en manos del Señor y arrimarnos a sus pies para encontrar el descanso. Y siempre cuando uno esté así, medio saturado,
recordemos lo que dice Mateo 11:28, vengan a mí todos los trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Vayamos a sus pies, eligiendo la buena parte que no nos será quitada. Que el Señor les bendiga.